Mi nombre es Omairo Joseph Escobar. En el momento de hoy vamos a hablar acerca de lo que es obtención y manejo de la información en la investigación criminal. ¿Qué es la información? La información es un dato o noticia que permite mantener la noción sobre la ocurrencia de un hecho y del cual puede dar origen a una investigación. El artículo 200 nos habla de tres situaciones específicas que se nos presentan, ¿cierto? Que es que la denuncia, la querella, la petición especial o cualquier otro medio idóneo para que se inicie este tipo de noticia criminal. Aquí también tenemos que ver que la verificación técnico-científica está a cargo de desarrollarla la Policía Judicial y en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Pero también tenemos que entender que el abogado de la defensa tiene las mismas características dentro del ámbito investigativo para contrarrestar las pruebas de la Fiscalía General de la Nación. Eso lo sabemos en cada una de las etapas de la investigación, ya siendo el juicio el tema principal para compartir esa situación. Los organismos oficiales y particulares están obligados a prestar la colaboración. Este es el soporte de la policía judicial, porque muchas personas niegan la información que se nos hace necesaria para que nosotros podamos llevar a cabo un buen objetivo, que es que concluir la verdad. La Policía Judicial, la Fiscalía General de la Nación, lo que tienen que hacer es investigar los hechos positivos y negativos de alguna circunstancia, de tiempo, modo y lugar, que afecta las tres características de tipo, o sea, de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. So pena las sanciones que haya lugar por una obstrucción a la justicia, tanto de una parte como de la otra. Si nosotros vamos a ver dentro de la información, nosotros tenemos 5 etapas, que es la recolección, el cotejo, el análisis y la difusión. ¿Sí? Donde quiera que se haya adoptado formalmente la recolección de información, llámese en lo privado, llámese en lo público y llámese en lo que tiene que ver la jurisdicción civil, ¿sí? Podemos llegar que esta información tiene que ser recolectada de la siguiente manera. Incluiremos unos requisitos de estructura y funcionalidad para el uso rudimentario y eficaz de la información. No porque hablo de rudimentario, porque es la base. Nosotros tenemos que volver al principio. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo y ancho del tiempo nosotros presentamos una circunstancia de recolección de información, pero ahora toda la información se encuentra en la nube, en el Internet, Internet profundo o en el oscuro, que nos base que el trabajo de campo ya no exista como la recolección de información. Son aquellas reglas sobre la forma de reunir la información y con qué propósito, ¿cierto? ¿Para qué recolecto información? Las reglas sobre la seguridad de la información. ¿Qué tipo de cadena de custodia le voy a generar a mi información para que no se vea contaminada? Recuerden que lo más importante es no contaminar la prueba, porque se puede dar el fruto del árbol prohibido. Sistema de marcación protectora, yo la clasifico, más adelante lo veremos, que tiene 4 clasificaciones literales y 4 numerales, en las cuales me va a dar la eficacia de la información. Conciencia y práctica del principio de la necesidad de saber. ¿Yo por qué lo hago? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Hacia dónde voy? Lo vimos en el punto número 1, el propósito. Ahora, la necesidad de saber hasta dónde voy. Yo también tengo ciertas limitantes, no puedo ir más allá de lo que me compete. Dentro de las reglas de las personas, las cuales le voy a distribuir la información. ¿Será que yo puedo comunicar esa información a todo el mundo? No, señor. Dentro del punto 3, clasificación, recuerden que tenemos la información que es pública, la información que es privada, la información que tiene carácter reservado, que es la que nos compete a nosotros investigadores criminalísticos, ¿sí? A la vez se empieza con la secreta, perdón, con la información reservada, confidencial, y ahí sí la secreta. Aquí la secreta tiene varias variables dentro de ultrasecreto, solo para tus ojos, que eso lo verían más como los espías en algún momento, pero en este momento no, porque estamos hablando de la información de carácter reservado que nos compete como investigadores criminalísticos. Las reglas de las personas a las cuales se puede distribuir, vuelvo y lo reitero, no a todo el mundo según la clasificación que le haga dar. La recolección de la información, el sistema para el cotejo de la información de interés e importancia, los documentos escritos o de computadora. Para personas que tienen mi edad,
hablamos de la computadora. Para los muchachos, como muchos de ustedes, hablamos de cuáles. Hablamos de la red, ¿cierto? A otros hablarán de qué, de los servidores. Otros hablarán de qué, de la nube. Todo eso depende, pero lo principal es que todos los documentos, ¿qué significa documento según el Código Civil? Nos dice que es todo lo que nos transmite información. Un graffiti, una obra de arte, una canción, todo eso es un documento, ya sea escrito, ¿sí? Y ya sea de una caracterización de tipo virtual. Estímulo activo y facilidades para que los agentes presenten dicha información. Bueno, aquí hay un punto importante acerca de la moral y la ética. ¿Cuál es el activo para yo presentar mi estímulo? Mi estímulo activo, ¿cuál es? ¿Cuál es? El investigador tiene que ser neutro, totalmente. Tiene que ser como la diosa Temis. O más bien como la balanza de la diosa Temis, en lo cual lo bueno y lo malo se presentan de la misma manera para que se genere un equilibrio. Yo no puedo obviar lo malo y presentar lo bueno. O yo no puedo obviar lo bueno y presentar lo malo. Esa es la característica de un criminalístico. Nosotros no tenemos ningún tipo de apasionamiento por la situación. La pasión de nosotros es buscar el objetivo principal, que es ¿qué? La verdad. La verdad es el objetivo del investigador. ¿Y cómo tenemos la verdad? Con la información. Sistema de garantía de calidad. Lo vuelvo y lo digo. Somos nosotros quienes a lo largo de nuestro ancho de tiempo podemos ver qué es y qué no es. Si ustedes lo miran desde lo más profundo, podemos ver que lo que se está presentando en este momento es que la calidad de mi trabajo, mi evaluación de las fuentes, qué tan preciso puede ser mi fuente. ¿Y lo estoy creyendo yo? ¿Soy tan ingenuo para creer esa situación? Para eso se genera un cotejo de catálogos de información, que es con las denuncias, los prontuarios, las huellas dactilares. Miren, les cuento, en Medellín alguna vez tuve un caso de un homicidio. El muchacho estaba recluido en la cárcel de Río Negro. Este muchacho, desgraciadamente, pertenecía a una banda de asaltantes de vehículos, de jaladores de carros, de reducidores, y mataron a uno de sus compañeros. Al morir su compañero, ¿sí? Él le echó la culpa de todas sus actuaciones. Cuando usted ha escuchado la conversación de este muchacho, él decía, no, es que él me insinuó, me llenó. Cuando yo ya hago el cotejo de la información, con las denuncias, el prontuario que él tenía y sus huellas dactilares, era él el que era el autor material y no el otro, ¿sí? El que había presentado. Y con entrevistas pude deducir que él era el autor intelectual que podía llevar a los demás a concluir y a cometer ilícitos. Concluir es poner en la fase ejecutiva todo lo que ha presentado el intercriminis. Servicios de acceso y búsqueda de dichos catálogos. Recuerden que según la ley 906 nosotros tenemos solamente mediante permiso de autoridad competente el acceso a estas circunstancias. A todo lo que sean los catálogos de información que nosotros conocemos como redes o bancos de datos, que lo veremos más adelante, es por orden judicial. Las búsquedas públicas que tenemos en algún momento podrán salvaguardar la información, ¿cierto? Que está para todo el mundo, pero que también simplemente es un cotejo de lo que yo estoy corroborando dentro de mi acceso a la información. El mecanismo para solicitar la información a otros organismos, organizaciones y medios. ¿Cuál es el mecanismo? La solicitud para ingreso a bases de datos. ¿Quién lo da? Lo solicita el fiscal, lo presenta ante un juez y ese juez nos da la autorización. ¿Para qué? Para que analistas verdaderamente capacitados en cada una de las materias de análisis criminal, perfilación criminal, análisis link, todo lo que veremos, lo que vuelvo y le digo, está dentro de la misma presentación, no lo pueda presentar. Pero tiene que ser capacitado, porque hay muchas situaciones que se presentan en las cuales no. Análisis link es una correlación de eslabones acerca de números, de bienes, de ciertas circunstancias que se presentan. He visto muchos de los señores de la Policía Nacional, ¿sí? Y del CTI, que es mi entidad, en la cual estos caballeros no realizan el eslabonado. Simplemente colocan números al azar, presentan esa sábana y se la presentan al juez y no le enseñan al juez cómo es que está la correlación. Por ende, el proceso se cae porque el juez tampoco es ignorante del tema y no hicieron un buen trabajo. Y el análisis quedó perdido. Directrices y normas. Tenemos algo específico. ¿Cuáles son? La Constitución, la ley,
nuestros procedimientos, nuestras guías y similares. Ahora, el código de ética y buen gobierno de cada una de las instituciones que tenga, tanto la policía, el CTI, la empresa de vigilancia, cualquiera va a tener cuál es el producto que vamos a tener. Consideración del producto analítico. Yo no puedo tener un análisis de información sin un informe. El informe es la positivación del conocimiento de esta información a lo largo del tiempo. Por ello, tan importante que es que nosotros sepamos realizar un muy buen informe. Todos estos componentes serían a nivel nacional, regional o local. Si yo trabajo en una SIGIN, si trabajo en una unidad local, si trabajo en una DIGIN, si trabajo en una dirección mucho más alta que estas, puedo dar lo que van a ser las mismas circunstancias. Un vigilante en algún momento puede iniciar estos tipos de información, claro, porque es que ellos están combatiendo una circunstancia específica que ¿cuál es? El delito de los mecheros. Entonces, él en su gran superficie trabaja para el Éxito, trabaja para Carrefour, bueno, ya no existe Carrefour, para Metro, empieza su análisis de la banda, porque recuerden que a pesar del modus operandi, también ellos tienen una situación geográfica que van a incidir y cómo van a incidir en ella. Y si ven que eso es fácil, pues ellos van a continuar y con su delito hormiga, sacando y sacando, y no van a tener. Y el vigilante va a poder llevar dentro de las capturas, dentro de las pesquisas, apoyado por la policía de vigilancia y hasta la misma policía judicial, sus anotaciones. Entonces, miren que en lo privado tenemos las vigilancias. En lo público tenemos la fiscalía con la policía judicial y en lo civil privado tenemos aquellas investigaciones que son netamente interpartes que se enfrentarán a que dos investigadores o dos peritos lleven información realmente adecuada. Si lo han visto en las películas, siempre alguna de las partes se queda corta. Y hay una nueva circunstancia que es el investigador del acusador privado, del sistema abreviado, en el cual le dicen a usted, señor, por estos delitos usted puede iniciar a investigar, puede iniciar a acusar el abogado, pero tiene que haber una etapa investigativa y que se reduce a dos circunstancias, a dos tipos de audiencias para que le den mayor celeridad al tema. Entonces hay mucho trabajo para nosotros, yo está quitándome la investidura de servidor público para los criminalistas, para los investigadores judiciales, va a haber mucho trabajo con este nuevo sistema, si se sabe aplicar bien. El proceso del análisis. Tenemos una información de la descripción de los hechos que se deriva de observaciones, seguimientos, informes y otros. ¿Esto va en qué? En un informe. Puede parecer redundante de que el seguimiento y el informe, ¿cierto? Lo puede dar, pero está ahí. Es el informe el que me va a dar a mí todas las herramientas para generar un concepto de información. La información puede ser verdadera, falsa, exacta o inexacta, confirmada o sin confirmar. ¿Qué hago yo dentro de mi vida diaria? Yo tomo estas 6 palabras. Esta información es verdadera, check, ¿cierto? Es falsa, check. Es exacta, check. Es inexacta, check. Está confirmada, check. O está no confirmada, ¿sí? Para que esto me pueda generar una credibilidad. Dentro de mis capacitaciones de seguridad y vigilancia privada, les digo a los muchachos, señores, ¿un panadero qué produce? Los muchachos me contestan, pan. Entonces, si producen pan, dígame cuál es el producto. Póngamelo en la mano. Y uno de los muchachos dice, tome un pan. Cuando yo hablo de investigación criminal y criminalística, les digo, ¿cuál es su producto? Y ellos me dicen, la investigación. Y yo les digo, no, señores, el producto es el informe. Por eso, dentro del proceso análisis, es el producto que resulta de reunir, evaluar y cotejar y interpretar lo que significa la información. ¿Y eso en qué queda? En un informe. Entonces, muchachos, pueden ser muy diestros, muy avesados en todo lo que sea la investigación criminalística, pero si no saben redactar un informe, no lo podemos continuar. Ahora vamos a ver los componentes del proceso de análisis. Acá tenemos reunir unos datos, evaluar los datos, cotejo los datos. De ahí voy a una integración de unos datos, una interpretación del mismo y lo más importante, un desarrollo de las deducciones. Todo mi sistema analítico va a generar ¿qué? Una deducción ante lo que se hace y lo que no se hace.
Si yo no lo puedo llenar dentro de esa deducción, ¿qué va a pesar? Vuelvo y reúno datos, los evalúo, los cotejo, los integro, los interpreto, los desarrollo y ahí genero una acción. ¿Cuál será esa acción? Un allanamiento, una captura, un registro, una búsqueda selectiva en base de datos, cualquier resultado que tenga que yo necesitar para concretar mi proceso de análisis. Dentro de la reunión de datos tenemos 4 o 5 características, aspectos importantes que tengo que ver y elementos que me van a servir. ¿Esos elementos qué son? Los informantes. Una línea telefónica, un documento, un anónimo, una entrevista y a un informante. Un sistema de almacenamiento y de recuperación. Dentro de la fiscalía tenemos el RapidStart, el eBase, el Link Notebook, otros. Estos sistemas de almacenamiento para ustedes son simplemente bases de datos. Señores, señoritas, caballeros, damas, ustedes pueden iniciar con una hoja de Excel. ¿Cómo? Con la banda de su barrio. Anoten quién es el cabecilla. Miren quiénes son los que se destacan. ¿Qué función cumplen? Esto yo los tengo que tener para poder darlos como tal. Y si los tengo, puedo observar que mediante la vigilancia y el seguimiento los meto en una base de datos. Entonces mire que ya tengo 3 de los aspectos que yo puedo llenar. Oficiales de inteligencia y policía judicial. Usted tiene los policías del cuadrante, tiene su policía judicial. Alguien en razón de su trabajo le puede ir comentando de manera informal esto. O los reportes que se generan por el SIC o por el ASAC, que la ASAC es la sección de análisis criminal de la Fiscalía y es el Centro de Información Criminológica. Fuentes abiertas. Fuentes abiertas. Todo lo que yo pueda conseguir que me atrae información. Desde un periódico, el internet, hasta un directorio telefónico. Ahora vamos a ver la escala para la base de datos. Aquí tenemos el A. No hay duda, no tengo duda, es material indubitado y tiene una competencia de la fuente. ¿Quién es? Un policía que hizo una labor respectiva y pasó un informe de lo mismo. B. Historia de información que se ha comprobado confiable en la mayoría de los casos. Yo hago análisis y cotejo de casos y esta información ya ha sido comprobable y es confiable. C. Es una información que no se ha comprobado, no confiable y no es confiable en la mayoría de los casos. Muchas veces nuestro testigo de referencia. Qué pena, compañeros, qué pena, pero este país está lleno de testigos de referencia. Si ustedes lo ven en el internet, en el Facebook, en el Instagram, todo el mundo fue testigo de muchas masacres, pero cuando va a comprobar el día, el cómo y el cuándo, nadie sabe nada. Cuando le preguntan a usted, allá arriba en la escombrera, ¿dónde están los cadáveres? Todo el mundo lo señala. Meto una retroexcavadora y no encuentro nada. No estoy diciendo que no hayan ocurrido. Óigase bien, no estoy diciendo que no hayan ocurrido estas circunstancias. Simple y llanamente estoy diciendo que no hay cómo comprobarlo. Y yo, Omairo Joseph Escobar, como investigador judicial de la Fiscalía, no me puedo comprometer a lo que no puedo comprobar. Porque sin comprobación no hay verdad formal. Si no tengo cómo, no lo puedo decir. Y preferimos, como lo han dicho 10.000 veces, ¿cierto? Un delincuente o un culpable en la calle, o sea, 100 culpables en la calle que un solo inocente en la cárcel. Y la última, no puede ser juzgada, la fuente no es ensayada antes. La fuente no nos sirve para nada, es la X, ese no nos sirve para nada. Pero aquí tengo dentro de la evaluación los numerales que les había mencionado anteriormente y dice, es cierta sin reserva alguna, sin ninguna duda. O sea, es A1. Cuando ustedes oyen al policía, es información A1, al soldado, es información A1. Es una información certera, veraz, que yo puedo confiar y poner mi vida en manos de ella. La información es conocida personalmente por la fuente. O sea, 2. O sea, A1, A2, B1, B2, C1, C2. La información no es conocida por la fuente, pero es confirmada por otra información ya registrada. O sea que, a pesar de que la información no era conocida por la fuente, que fue el testigo de referencia, yo tengo dentro del proceso algo que me genera. Pero si es A3, yo ya desconfío. Mi análisis, mi cotejo, mi compenetración dentro del tema ya me hace que, como soy una persona demasiado ávida de conocimiento, me ponga en duda. Y 4, la información no es conocida por la fuente y no está confirmada. O sea, es el vulgar chisme.
Nuestro chisme, no hay nada más que hacer y ante ello no podremos hacer nada. ¿Qué es el cotejo de las bases de datos? Estos incluyen el almacenamiento de la información y el suministro de las referencias clasificadas para su recuperación. Lo que tenga significado se emplea para cotejo y el objetivo es suministrar una información precisa y rápida para tener acceso a la información que se analiza. ¿A qué viene? La función primordial del analista, el cotejo. ¿Qué me sirve, qué no me sirve? Pero recuerden en los casos de alta mención, nosotros no podemos dejar de recoger una colilla de cigarrillos. Pero díganme ustedes en un bar, en un sitio donde se pueda fumar, ¿cuántas colillas de cigarrillo voy a cotejar? ¿Qué hacen nuestros artistas de la criminalística en Colombia? Las desechan. ¿Qué hacemos nosotros, los apasionados por la criminalística? Recogemos uno a uno. Les voy a contar un caso. Cuando yo llegué a Medellín en 1993, no existía el sistema penal oral acusatorio ni una cadena de custodia. Con mi mejor amigo, el doctor Nelson Segura Lozano, hoy día magíster en Derecho y que trabaja en la Defensoría, fuimos y nos dieron la primera misión. Investigar el abigeato de unas gallinas, por Dios santo. Llegaron los rolos, llegaron los niños nuevos de Bogotá a Medellín y hacia el sector del metro de Bello, donde están hacia como quien va hacia Copacabana, se presentó que a una señora le robaron unas gallinas. Nuestro jefe inmediato, que vamos a llamarlo ahorita Alfa, era el jefe de la unidad investigativa, nos ordena a nosotros a los rolos a ver qué hacía. Nelson Segura y yo teníamos elementos de criminalística que nos habían dotado los americanos, que era nuestro maletín, que todavía conservo, y teníamos que el yeso para levantar huellas. Y yo llevaba donde tenía mi lupa, donde tenía mis polvos para exploración dactiloscópica, mi cámara, un poco de mis tubos de ensayo, mis pinzas, todo que todavía lo conservo al día. Y nos pusimos a revisar. Esta señora, llegamos a la señora, íbamos en moto, llevábamos solamente un radio, solamente llevábamos un revólver, o sea, estábamos con los medios mínimos, pero teníamos nuestra inteligencia y nuestra capacidad para hacerlo. Cuando nosotros estábamos en el dicho trabajo, hicimos una recolección de información. Primero la entrevista a la señora. Segundo, una verificación. Le dijimos a la señora, por molestarlo, dijo Nelson, ¿usted tiene fotos de las gallinas? Sí, señor. Yo la semana pasada le tomé unas fotos a las gallinas. No sabemos por qué. En el tiempo no había celulares, no había fotografía digital. Entonces era una señora que tenía gallinas y le tomó fotos a sus animales. Y se le habían perdido 3 gallinas arabiadas. Ante esa circunstancia nos mostró las fotos. No sabemos por qué. Ustedes saben que un animal como una gallina no tiene una vida tan larga como decir una vaca, un perro o similares. Y con el caballero Nelson nos reímos porque pensando, pero lo recolectamos. Habían unas huellas de donde se encontraban en el galpón del gallinero donde se encontraban. Yo, por experimentar mi inocencia de investigador judicial, hice una reconstrucción de huellas y posteriormente mi compañero se fue hacia lo corrido de la carrilera, ¿sí? Porque si ustedes conocen, en Medellín el metro tiene una carrilera, pero también está apoyada hacia la margen del río y seguimos caminando y caminando y caminando cuando mi compañero encuentra unos señores haciendo un sancocho. Cuando los señores se encuentran haciendo el sancocho, nosotros revisamos, vemos las plumas, coinciden con las características fotográficas y de la entrevista que nos había manifestado la señora y, como tal, se cumplió con el positivo. Un proceso investigativo de lo que muchos llamarán una pendejada se logró en la captura de 2 señores que le robaron unas gallinas a una persona que puso una denuncia y que nos pusieron en conocimiento. Y por un chiste logramos el primer trabajo que se pudo realizar. Los sistemas de almacenamiento de bases de la Fiscalía son RapidStart, eBase, Analysis, Notebook y EDE. Si ustedes ven, esos son softwares que nos van a dar un análisis y almacenamiento de información. Yo vengo desde la época donde utilizábamos todo el directorio para revisar personas y donde habían teléfonos fijos, ahorita con la tecnología. Esto no quita ni pone que tengamos que hacer el mismo muestreo, ¿cierto? Y granjeo de información dentro de estas herramientas tecnológicas como es el software. Y que todavía lo hago y lo sigo haciendo.
Cuando yo genero la integración de datos, se los he dicho, muchos decimos que no tenemos los medios. Ayer un amigo en una conferencia que teníamos me decía que él tenía, estábamos tratando de meternos por Zoom y decía, no, es que mi aparato es una flecha y no tengo porque es que yo trabajo como ingeniero de petróleos y estoy en el monte. Por acá no llega la tecnología. No, la tecnología tiene que llegar donde estemos porque ahorita no hay excusa. El ejemplo es esta clase. ¿Qué hago yo? Me integro mis datos mediante ¿qué? Mediante una tabla de Excel. La pongo con unos colores significativos, que esto me va a llevar a que me presente una mayor armonía dentro de lo que yo quiero. Le pongo colores dependiendo de las características que necesito y así mismo voy a llegar. Y los gráficos son muy importantes, como lo ven arriba en la diapositiva, que tenemos en el análisis link. Hacemos una correlación de teléfonos, son guiados y nos da mayor conocimiento de lo que es la integración del dato y el análisis de la información para generar un cotejo. Mire que lo estoy hablando. Análisis, información, cotejo, integración. ¿Cuáles son los sistemas? Esquema de eslabones, diagramas de flujo, muy fáciles para trabajar. Los puede trabajar hasta en PowerPoint. Diagrama de flujo de eventos, de actividades, de bienes, eventos, son los hechos punibles que conocemos, actividades, a qué se dedican estas personas, de bienes, ¿cómo? Lo puedes sacar en Excel, lo puedes sacar en PowerPoint. Pues si somos un país en los cuales tenemos unos elementos limitados y que son válidos en algún momento para mostrarlo, porque todo esto tiene que tener, ¿qué? Un soporte. Toda evidencia que yo tengo debe tener un soporte. No es que yo hice la entrevista, muéstrame la entrevista. No, es que no la tengo. Tiene transliteración. Ah, sí, y la transliteración tiene firma. No, entonces no me sirve. Ah, pero es que tengo el audio. Ah, bueno, entonces no es necesario, según una resolución de la Fiscalía, que se realice transliteración de las entrevistas. Pero sí tenemos que realizarlo. ¿Para qué? Para que pueda haber el objeto material probatorio. Para que el juez mire que en tal parte sí fue lo que se dijo y no lo que no que se quiso transmitir. Análisis telefónico, link, lo acabamos de ver. Análisis de caso, analizo todo mi caso de principio a fin y me lo sé y me lo conozco de memoria. Y por último, un análisis comparativo de casos. Entonces, si yo tengo mi tabla de Excel en el cual hice este caso, hice estas cosas, hice lo otro, ya lo tenemos. Miren, les voy a contar, solamente en Bogotá conozco una persona que hace este análisis comparativo de casos que se llama el doctor John Jairo Erazo. Tiene una empresa que se llama Seguin y él ha generado, él es compañero mío también de la fiscalía, ex compañero porque ya no labora con nosotros, tiene su empresa y nos puede conllevar a todo lo que es la comparación y generar el análisis y cotejo de la situación. Y hace comparación de casos. Yo me siento con él y analizamos y llegamos a una conclusión. Y eso me sirve a mí para mi labor pública como para él para su labor. O sea, eso no quiere decir que violemos la reserva ni nada por el estilo. Herramientas tecnológicas, bases de datos, muchachos. Bases de datos. Todos son bases de datos. Una carpeta es una base de datos. Por favor, no lo demeriten. No piensen que la base de datos es Excel, es un DBase, es cualquier software que existe. No, una base de datos es el conjunto de datos informativos organizados en un mismo contexto para uso y vinculación. Una base de datos es un Cardex. Eso nos sirve. Una contabilidad. Eso nos sirve. Todo esto es para que nosotros apoyemos. ¿Listo? Se llama así porque a los bancos de datos que contienen datos relativos y diversas temáticas y categorización de manera distinta, pero que comparten por sí un mismo tipo y relación. Esta relación es para buscar ordenarlos y clasificarlos en el conjunto y que me sirvan para mí. ¿Para qué? Para dar en el informe. Vuelvo el informe, verdad, es el objetivo de lo que nosotros tenemos que realizar. Consultas públicas en Internet. Tenemos el OFAC, la DIAN, pero no nos tenemos que pegar a ellos. El trabajo virtual es muy bueno porque nos da cierta, ¿cómo lo digo yo? Cierta claridad de lo que yo tengo, pero yo tengo que tener un documento que me lo puedan indicar, que es lo verdadero, que tenga una persona que sea responsable por él mismo, porque si ustedes ven la virtualidad en cualquier momento se pierde. Lo vimos ahorita con lo de los subsidios. Los subsidios, habían personas que no lo tenían, ¿por qué? Porque son estrato 4, estrato 5, no lo merecen, pero de la noche a la mañana el gobierno cogió y los desapareció. Entonces,
Un papel se puede desaparecer porque lo puede romper, pero al menos yo puedo sacarle copia del mismo y tener el tema. Acá también, pero le van a decir no se encuentra en la base de datos, fue actualizada, se borraron en general, ¿cierto? Los señores de la OFAC de los Estados Unidos, la misma situación, lista Clinton, ¿sí? Todo, FOSIGA, Contraloría, Policía Nacional, y usted tiene que ver. Usted revisa antecedentes, en la policía no aparece absolutamente nada, pero usted va y revisa el de la rama judicial y cuando encuentra tiene 1, 2, 3, 4, 5 prontuarios. Entonces eso me va a conllevar a que mi conclusión y cotejo, si no lo hago de manera real, no. Estos son solamente consultas públicas en internet, son principios orientadores, no es la verdad. La información en búsqueda de datos públicos, tenemos el prontuario, nuestra tarjeta de dactilar, como lo habíamos dicho, la relación de vehículos por su placa, ¿cierto? Tenemos el seguro obligatorio, tenemos el RUN, tenemos el registraduría, tenemos empresas de baja, de empresas de vigilancia, tenemos departamento de control de armas, tenemos todas estas características. Analizar qué es someter algo a análisis, pero ¿qué es un análisis? Es simplemente distinción, separación en partes de algo que tengo que conocer su composición. Entonces, ¿yo qué hago? De lo macro a lo micro, empiezo a desbaratarlo para que me llegue a una sola conclusión o me llegue a varias conclusiones dependiendo del objetivo que yo estoy buscando. Pensamiento espacial institucional, conocimiento de jurisdicción. ¿Hasta dónde puedo ir yo? ¿Será que yo como investigador de homicidios puedo continuar con una investigación de veterinaria, de homicidios de perros y de animales? ¿Sí? No, porque es que usted es de homicidios en ese sentido. Entonces yo lo que hago es que esta información que es relevante se la doy a cada una de las jurisdicciones que le compete el tema. Estadística por sectores. Yo genero estadísticas en hurtos, en homicidios, o por barrios, toda la variabilidad de lo que yo genere un sector puede ser desde entidades hasta barrios, hasta personas con factor diferencial o de género, dependiendo de lo que yo. Sector es simplemente sacar de la macro una pequeña parte. Siguiendo, tenemos una verificación de atención de los hechos criminales. Ah, bueno, entonces yo ya no verifico más el sector, sino algo que es una situación de criminal. Entonces ya me meto a la SPOA, ya lo reviso, yo lo análisis y ya genero cuál es la problemática necesaria. Conocimiento de jurisdicción también, y qué pena que me devuelva, podemos observar que como tenemos tres blancos, vigilancia privada, eh, investigación judicial y situación civil, el de vigilancia privada no se puede meter en la situación de homicidios, pero sí por las situaciones de hurto. Sí se puede meter en las situaciones de daño en bien ajeno, sí se puede meter en esto, pero en el homicidio no, porque es de ámbito meramente oficial. Entonces, ahí vemos que yo tengo que llegar hasta donde voy. Y si estoy en una situación civil de familia, no tengo por qué meterme en una situación de, eh, de estafa o de daño en bien ajeno. Ya depende de lo que nosotros tengamos que ver. Entonces, identifico los patrones, mis objetivos dentro del análisis criminal, busco mi sospechoso y almaceno datos. Recuerde que es típico, antijurídico y culpable, ¿cierto? Entonces, típico, que exista en la ley, ¿cierto? Antijurídico, que lo viole, eso es un patrón. Y culpable, un sospechoso. Con todo esto que hago, almaceno datos. ¿Para qué? Para llegar a una herramienta de análisis y que me llegue a la convicción y a la mismidad al juez de lo que yo estoy buscando. Y encontré, es lo mismo que sucedió. Análisis criminal. En el análisis criminal hay una técnica que genera tendencias. ¿Quién? Los criminales, la convivencia. ¿Y hacia dónde va? A la respuesta de las instituciones. ¿Qué afecta a quién? Al criminal. En mi pensamiento visual todo lo tengo que poner en papel. Ese es el informe. Y yo dentro de mi exploración debo generar una confirmación para que vea de orientar mis ideas y mis hipótesis. Acá tenemos que generar, ¿cierto? Una dialéctica en el cual tenemos una tesis, una antítesis y vamos a generar una síntesis. Toda tesis tiene que tener una antítesis. Piense como el delincuente, piense como el abogado, piense como el fiscal y verá que va a llegar a una buena síntesis
y va a esclarecer el hecho punible o el hecho que usted está investigando, porque no solamente estamos hablando acá de situaciones de carácter penal. Mapas. Dentro de nosotros ahorita la cartografía es principal, tenemos que mostrar qué sucede, dónde sucede, cómo sucede, mediante qué, mediante un mapa. La visualidad me va a dar a entender muchísimas cosas. Los radios de acción, ustedes lo han visto en las películas, ellos miran el patrón que se está generando, ya lo estamos mirando, lo vimos en la anterior diapositiva, la tendencia la estamos viendo en la anterior diapositiva, entonces, y ahí vemos cómo evoluciona, ¿cierto? Y afecta en geografía las modas selectivas, cómo se va moviendo el patrón del asesino serial, pues, que diríamos, o el mechero, dónde es que vive y dónde es que actúa. Acá en Bogotá hablan acerca de que no muchas veces el bandido roba en su barrio, sino se va, si es del sur roba en el norte y si es del norte roba en el sur, ¿sí? Dependiendo de las características de lo que va a ser su objetivo. Las herramientas de análisis, sistemas de integración, tenemos bases de datos, tenemos ubicaciones geográficas, tenemos influencia delictiva, que esto nos va a generar con un software o con un analista todo lo que va a ser una información, que es el análisis, la potenciación de esto. Potenciación es que me sirve para, ¿cierto? Voy a tener más situaciones que voy a poder concatenar con este dato inicial y tratamiento y evaluación, que es con el fin único, que es que lo conozca la Fiscalía General de la Nación o nuestro cliente, la persona que nos ha contratado para realizar esta investigación y de recolección de información. Ante esto, continuamos con un tema que son las informaciones que se asignan en una ubicación espacial. Ya lo estábamos hablando acerca de todo lo que signifique qué. ¿Qué significa punto en el mapa? Y las herramientas de análisis, la georreferenciación. Tenemos en la fiscalía tenemos un nuevo que se llama el CERPAC. Esta nos da un punto de referencia y nos permite que generemos demasiadas congruencias con las actividades delictivas. Entonces la información tiene que ver mucho con la geografía y nos da punto de Muchas gracias, agradezco a ustedes la atención y espero que si tienen preguntas las dejen radicadas, muy formales. Feliz día.